Bueno, antes de comenzar quiero bendecir a cada uno de los que están escuchándonos. Quiero hoy compartir algo que Dios me ha permitido eh, estudiar en estos momentos y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Hoy me gustaría que me acompañaran a abrir el libro de Josué, capítulo 1, su verso 7. Y en lo que usted lo busca o tiene un momentito de buscarlo, ya sea en su smartphone, en su tableta o en su Biblia, eh, quiero darle una introducción a este tema. Este tema lo he titulado simplemente Con valor y esperanza. Así se llama el tema de esta tarde, de este servicio que hemos llamado Siervos en el Borde. El tema es con valor y firmeza. Entonces yo espero que ya tengas la cita. Dice el libro de Josué capítulo 1 verso 7. Dice la palabra de Dios en su versión de Reina Valera del 60: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eh, Algo que quiero recalcar en este tema, en este versículo, es estas palabras: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Es lo que el Señor Dios, Jehová, está pidiéndole a Josué, a un siervo en cierta manera novato, un siervo en cierta manera inexperto, con las carencias y las deficiencias que esto trae, el ser alguien sin expertise, el ser alguien quizás sin preparación, quizás sin la edad adecuada para asumir cierto rango, cierto cargo. Eh, un joven que tenía sus limitantes como todos nosotros, un joven que tenía sus luchas como todos nosotros, un joven que tenía sus defectos como todos nosotros. Vemos a un Josué probablemente nervioso. Si tú me acompañas a leer el verso 1 de Josué 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Como vemos en este versículo, es la primera vez que Jehová se acerca directamente a Josué para hablarle acerca de un tema. Es la primera vez que se acerca después de que muere el líder anterior llamado Moisés, después de que Moisés lo elige como el sucesor, como su sucesor. Vemos a un Jehová que se acerca a Josué y que quiere entablar una primera conversación con él, así como ha querido entablar una primera conversación con cada uno de nosotros a través de distintos tiempos y a través de distintas temporadas, a través de diversas situaciones. Dios ha querido entablar una relación personal con cada uno de nosotros y se ha acercado a nosotros y ha hablado con nosotros, quizá de manera audible, quizá a través de una palabra, quizá a través de una canción, quizá a través de una administración, quizá a través de una adoración, quizá a través de una alabanza. Se ha acercado incluso a través de personas que incluso son inconversas y han dado una cierta palabra que ha causado algo en nosotros, como una recapacitación de que algo nos está faltando, de que algo estamos quizá
haciendo mal en algún área de nuestras vidas. Pero vemos a un Josué, en cierta manera quizá un tanto nervioso. Vamos a seguir leyendo en el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Fíjate, lo primero que le dice Jehová a Josué es, mira, el que estuvo antes que tú, ya murió y por eso ahora sigues tú. Es como una cadenita de que el líder tiene que dejar a un líder que siga el mismo camino y la misma tendencia. Y le dice lo siguiente, dice, bueno, el que te precedió ya está muerto, pero ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjate las palabras que usa en el verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estamos hablando de una época donde el poder adquisitivo, o digamos el poder político, el poder o una estabilidad económica era representada, hoy lo podemos ver representada por la cantidad de ceros que tiene la cuenta o tu cuenta en el banco, por la cantidad de propiedades que tienes, por la cantidad quizá de casas, quizá por la cantidad quizá de pertenencias terrenales que uno puede tener. Pero en aquel momento, en aquel momento de la historia, podemos ver que el poder adquisitivo, que esa economía era visible por la cantidad de territorio que era capaz de poseer una persona. Entonces vemos entonces que lo que Dios les está prometiendo y le está prometiendo a Josué, algo que le había prometido a su antecesor Moisés, era que todo lo que pisara la planta de tus pies iba a ser tuyo. Es decir, ibas a ser prosperado, ibas a ser bendecido de una manera en aquel entonces económicamente bendecida. No va solamente ese poder adquisitivo, obviamente la tierra era traducida como a mayor cantidad de tierra, mayor cantidad de ganado que le puedes meter, mayor cantidad de plantas, de frutas, de verduras que le puedes meter para poder cosechar y para poder vender. Es decir, tener ese terreno, esa cantidad de terreno enorme, era simbolismo de que una persona a mayor cantidad de terreno tenía una mayor estabilidad, digámoslo de esta manera, económica en ese entonces. Entonces las promesas que Dios le está dando, Jehová le está dando a Josué, son promesas de manera quizá en este momento, en este tiempo económica, en ese tiempo no solamente abarcaba lo económico, sino muchas cosas más en cuanto a sustentabilidad, como también el día de hoy Dios nos promete esa sustentabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Fíjate en el verso 5 algo interesante: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y eso es algo glorioso, eso es algo súper poderoso para nuestras vidas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, está usando una referencia que Josué no desconocía, una referencia con la que Josué estaba familiarizado, que era la vida de Moisés. La vida de Moisés plagada de cosas de que Dios le decía, haz esto, y Moisés lo hacía y pasaban cosas sobrenaturales. Ese era el Moisés que Josué conocía. Y entonces cuando le dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés, le está dando una promesa abismal, le está diciendo cosas sobrenaturales van a acontecer cuando yo decida usarte a ti. Solamente le pone en el verso 6, esfuérzate y sé valiente. Parece lo que estamos leyendo en el verso 7. Ahora te quiero leer la versión Dios habla hoy y vamos a empezar a desmenuzar este versículo.
Dice la palabra del Señor en el mismo Josué 1:7, en su versión Dios habla hoy: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Si analizamos por un lado la versión Reina Valera, sabemos que dicen exactamente lo mismo pero con diferentes palabras. En la versión Reina Valera está utilizando dos palabras: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Está utilizando un verbo que tiene que ver con el esforzar y está utilizando un calificativo como es la valentía. En el primero de los casos, el esforzar tiene que ver y significa dar o comunicar fuerza o vigor. Segunda traducción es infundir ánimo o valor, y tercera traducción es tomar ánimo. Es decir, lo que le está diciendo en esa versión, si tomamos la versión Reina Valera, dice: comunica fuerza, es decir, que tus acciones, que tu semblante, que lo que tú externes comunique fuerza a los demás, comunique vigor a los demás. Y yo no sé, pero al menos a mí muchas veces creo que he demostrado no tener tanta esa fuerza. A veces es tanto el ajetreo que tenemos día a día que lo que expresamos o denotamos de nuestro cuerpo es precisamente ese cansancio que vamos acumulando con el trayecto del tiempo. Comunicamos ese cansancio, comunicamos eso que estamos viviendo. Si te das cuenta, hay gente que está feliz y te das cuenta: uy, le fue bien en el trabajo, uy, algo pasó, algo padre le está pasando en su casa, algo padre está viviendo, algo está sucediendo, etcétera. Estamos viendo cómo la gente a veces con su semblante, con su expresión corporal, con su lenguaje corporal, está expresando algo sin necesidad de abrir la boca, sin articular ninguna palabra. La palabra esforzarse precisamente es dar y comunicar fuerza y vigor. Pero esa palabra va a estar sumamente influenciada por nuestro trayecto diario, nuestro día a día. Gente a veces le va mal en la oficina, llega y sin querer a veces hiere a los que están ahí en casa porque les fue mal en el trabajo, y viceversa. A veces les va mal en la casa, a veces tuvieron una discusión y llegan al lugar de trabajo y se desquitan con alguien. Simplemente estamos intrínsecos, digamos, de alguna manera entrelazados con nuestra vida y con lo que nosotros queremos externar. Eso es lo que sacamos de nuestro interior. Ahora, la valentía, fíjate, es la acción esforzada. Y retomamos, estábamos analizando hace un momento el esforzarse, la palabra esforzar. Y dice que la valentía es una acción esforzada. Es decir, que quiere dar a comunicar fuerza y vigor. Dice: una acción esforzada y vigorosa que parece exceder a las fuerzas naturales. Es decir, la valentía tiene que ver con algo que vas a externar tú, que vas a tratar de comunicar tú, que excede a lo que tú tienes la capacidad de hacer. Es algo quizá complicado de explicar en esta versión de Reina Valera. Lo que te trato de decir a través de estos versículos es que a este Josué, que probablemente tenía inexperiencia, que probablemente, dicen por ahí, estaba verde, estaba chiquito, le hacía falta experiencia, le hacía falta conocimiento, le hacía falta el probar ciertos liderazgos, le hacía falta un montón de cosas. Quizá mucha gente lo juzgaba, quizá mucha gente lo criticaba, y Josué se enfrentaba precisamente a esa tendencia al menosprecio que a veces tienen los jóvenes frente a la gente de mayor edad. Josué se estaba enfrentando a cosas que
que él ni tiene experiencia, él no ha vivido, él no ha pasado por esto, yo ya pasé por esto otro, tú qué me vas a venir a enseñar si yo sé más, si yo ya pasé por ahí, por donde tú estás pasando. Sí, pero Josué tenía un llamado especial, pero Josué se iba a enfrentar a esas cosas y lo que Dios le estaba diciendo, comunica fuerza. Y trata de comunicar cosas que aún estén por encima de tu propia capacidad. Y eso, si te das cuenta, es sumamente complicado de hacer. Porque estamos plagados como personas, como humanos, plagados de límites. Nuestro cuerpo tiene cierto límite. Podrás ver a un joven que puede correr a 40 kilómetros por hora, pero tu cuerpo ahora quizás solamente puede correr a 8 kilómetros por hora, quizá puedes correr a 10 kilómetros por hora, quizá a 3 kilómetros, a 4 kilómetros por hora, porque tu cuerpo, tú como persona quizá tienes cierto límite. Pero ese límite puede ser roto cada vez que tú te lo propongas. Pero eso tiene que ver con esa constancia que hemos visto en temas pasados, en enseñanzas pasadas. Y necesitamos dar y expresar, comunicar precisamente esa fuerza. Fíjate lo que dice en la versión Dios habla hoy, en la que te dice que tengas mucho valor. Lo único que te pide Jehová es que tengas mucho valor y firmeza. Mucho valor y firmeza. Y fíjate, estas palabras están llenas de poder, porque el valor es la cualidad del ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas. Sé que te estoy hablando en chino ahorita. Y a arrastrar y a arrastrar los peligros, denotando osadía y hasta desvergüenza. Es decir, el valor es tener una cualidad en nosotros que nos va a mover a poder realizar grandes cosas y a poder enfrentar grandes peligros. Ese es el tener valor. Incluso denotando esa rebeldía, incluso denotando esa desvergüenza, el no avergonzarse, el no tener miedo. Eso es el valor. Y eso es algo que a muchos les cuesta o nos cuesta. Mucha gente a veces a la adversidad mejor le huye. A veces a la adversidad mejor me hago a un lado. Y a veces hay que dar la cara, a veces hay que enfrentar. ¿Verdad? Ahora quiero decirte lo que significa. Bueno, otra definición de valor es una persona que posee. Y esa palabra me gustó muchísimo, esa definición. El tener valor es una persona que posee o a la que se le atribuyen cualidades positivas para desarrollar una determinada actividad. La persona que posee. Es decir, es una persona que está acostumbrada a poder poseer, no a arrebatar, no a robar, no a quitar, sino a poseer. Es decir, llega a un lugar y simplemente ese lugar lo acoge como si él fuera el rey de ese lugar. Lo acoge como el rey de ese sitio. No sé si me estoy dando a entender, pero yo espero que sí. Es decir, él no tiene que decir yo aquí soy el mandamás, sino que todo lo que está alrededor le dice tú eres el mandamás. Es la persona que posee. Eso es lo que Dios te dice, es ten valor, es una persona que posee o a la que se le atribuyen cualidades positivas para desarrollar una determinada actividad. Se le atribuyen cualidades para poder realizar una actividad. Eso es el valor. Ahora, la firmeza es la entereza, es la constancia, es la fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir. Es decir, la firmeza es que no me voy a mover. Voy a permanecer aquí donde Dios me dejó, donde Dios me dijo que tengo que estar, donde Dios me dijo que es mi lugar. Ahí me voy a quedar y nada me va a mover, nada me va a dominar, nada me va a tirar, nada me va a derrotar, nada me va a tirar. No sé si me estoy dando a entender, yo espero que sí. Eso es lo que significa firmeza.
Entonces lo que Dios le está diciendo a Josué es, sí, vas a sufrir mucho, te van a criticar mucho, te van a golpear mucho, te van a hacer un montón de cosas, pero lo que yo te estoy diciendo en este momento es, solamente te pido que tengas mucho valor y que tengas firmeza, que seas constante, que tengas una fuerza moral, que no te dejes dominar ni abatir. No por las personas. Estábamos estudiando hace unos domingos atrás acerca de la vida de Jesús, de cómo tenemos que andar como Él anduvo. Y vemos a un Jesús que permanecía callado a pesar de lo que la gente, a pesar de lo que los grandes maestros, a pesar de los que grandes estudiosos le estaban externando y le estaban diciendo y le estaban insultando. Él simplemente permanecía callado. Y tal parece que eso que le está diciendo Dios, solamente te pido que tengas mucho valor y mucha firmeza. Es decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Se lo repite en el verso 6, esfuérzate y sé muy valiente. Se lo repite en el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Se lo repite en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo repite 1, 2, 3 ocasiones. Tiene una explicación el por qué le dice en repetidas ocasiones que lo que necesita Dios de él es que se esfuerce y que sea muy valiente. Es que tenga valor y que tenga firmeza. Es decir, que sea un osado. Que sea lo que sea que se le ponga enfrente, que no tenga temor y que lo enfrente. Muchas personas le temen a los perros y tratan de evitar por donde está el perro, ¿verdad? Hace algunas semanas atrás, la gente que me conoce sabe que yo crecí por mucho tiempo con miedo quizá al mar y al agua, ¿no? Me daba mucho miedo. Y, y yo entendía en ese momento que para poder vencer ese miedo, yo tenía que enfrentar ese miedo. Eh, Ese es el tener el valor, el enfrentar el miedo. El miedo a quedarte solo, el miedo a tener una discusión con una persona, el miedo a ser ofendido, el miedo a ser humillado, el miedo a quedarte sin trabajo, el miedo, infinidad de cosas. Pero día a día tenemos que enfrentar nuestros miedos. Día a día tenemos que poseer la tierra que está poseída por ese miedo que nos invade. Y en ese entonces yo decía, una persona que era mi guía me decía, ¿te quieres aventar al agua? Y yo decía dentro de mí, no, no quiero, pero dentro de mí también estaba, si quieres vencer el miedo, tienes que enfrentarlo y tienes que aventarte a lo que el guía te está diciendo. Y, y dentro de mí salió una voz que decía, sí, sí quiero. Y lo enfrenté. Y lo enfrenté y me aventé. Y me decía, vuélvelo a hacer. Digo, sí, pero vámonos paso a paso. Mejor luego me vuelvo a aventar. Porque al final de cuentas así va uno empezando. Es paso a paso. Y lo que Dios le estaba diciendo es en el verso 6, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el segundo paso le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el tercer paso le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Lo que Dios le estaba diciendo es, no va a ser fácil. Todo lo que decía en el verso 3, en el verso 4, en el verso 5, todas esas promesas de Dios que son también para tu vida, lo que Dios también te está diciendo hoy a ti es, no va a ser fácil. Sí, ya lo he entregado, pero aún así no va a ser fácil. Aún así vas a tener que hacer algo adicional, esforzarte y ser muy valiente, tener valor y tener firmeza, ser constante, tener una fuerza moral, que no te dejes dominar ni abatir por el pecado, no por las personas, por el pecado. Y muchos de nosotros
cada uno de nosotros, a veces sí nos dejamos dominar y sí nos dejamos abatir por una situación, porque alguien me dijo y exploté, porque alguien me insultó y me sentí y devolví y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? No será fácil. Pero fíjate lo que dice el mismo verso 7 que estábamos leyendo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le estaba diciendo que incluso lo quiere prosperar. La definición de la palabra prosperar es mejorar económicamente. Y yo creo que a todos nos agrada eso, ¿no? Mejorar económicamente. Pero otra cosa que significa prosperar es cobrar fuerza, imponerse y triunfar. Mucha gente está desesperada por ser próspero en esto, en el dinero. Y muy poca gente está empeñada en ser próspero, en triunfar. En triunfar, aunque a veces no sea la paga lo beneficioso, sino sea una situación lo beneficioso. Dios quiere prosperar tu vida y lo único que te pide es ten valor y ten firmeza. Eso es lo que yo quiero decirte de parte de Dios. Sea la situación que estés viviendo, sea lo que tú estés pasando, lo que Dios te recomienda y lo que Dios te dice es enfócate primero en triunfar, no en lo económico, en triunfar. Y para ello vas a tener que ser firme, permanecer firme y tener mucho valor. Mucho valor. Eso es el tema de esta tarde-noche, de este momento. Espero que sea de edificación para tu vida y que Dios te bendiga. Me da mucho gusto que puedas escuchar este mensaje. Y bueno, esperemos la siguiente semana poder seguir estudiando este libro de Josué. Vamos a estar estudiando el libro de Josué. Nos vamos a seguir con Josué, con Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Josué Jueces, perdón, Josué Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Vamos a estar estudiando estos libros y yo creo que serán de bendición para cada uno de ustedes, para sus vidas. Entonces vamos a continuar con nuestro momento de oración.